वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलस्सलाह। हय्या अलल फलाह। हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, hoy es el Jalsa Salana de la Comunidad Ahmadiyya de Alemania y con este sermón va a comenzar. Estos Jalsas tienen una especial significado que el Santo Mesías prometido en sus libros, en sus citas, ha mencionado, y aquellas palabras o esos objetivos para los que él hizo el establecimiento de estos Jalsas es que para tener un beneficio espiritual, para que el conocimiento de Allah se tenga la oportunidad de acrecentarse. El tercer objetivo es que entre nosotros hubiera cariño, hermandad, y esto se potenciara. Y el cuarto, que el tabligh, en la predicación, hubiera una atención preferente hacia este tema. Por lo tanto, el Santo Mesías prometido, cada uno de nosotros debe tener por delante estos objetivos y seamos los merecedores de las oraciones del Santo Mesías prometido. Y en este ambiente debemos intentar crear ese ambiente. Se hacen unos programas para crear este entorno. En estos programas también se recuerda la importancia de la oración con las oraciones obligatorias. También se hace la oración del Tahajjud para que aquellos que a nivel individual no pueden rezar o no rezan el Tahajjud, teniendo beneficio de la oración conjunta del Tahajjud, se benefician estos 3 días. Y es posible que en estos 3 días, con la ayuda de Allah, a muchos después se les queda la costumbre de rezar Tahajjud en el futuro, para que haya una atención hacia las oraciones voluntarias, para que recordemos a Allah Ta'ala, porque de un Ahmadi en este ambiente del Jalsa se espera en estos días donde se habla de los temas espirituales, donde se acrecienta el conocimiento espiritual, uno intente cuidar su aspecto espiritual e intente acrecentar su conocimiento acerca de Allah Ta'ala. Y para acrecentar el conocimiento de Allah es necesaria la adoración y el recordatorio de Allah. Cuando uno lo intenta de corazón, intentando atraer el cariño de Allah, el conocimiento de Allah es un motivo para ir creciendo. Por lo tanto, este conocimiento de Allah es el que nos llamará la atención acerca de los deberes que tenemos respecto a nuestros semejantes. Habrá un ambiente de amor y de cariño. Nos llama la atención hacia crear este ambiente de cariño y con una especial
énfasis, nos llama también a que transmitamos este mensaje y para a regar a la humanidad nos invita a que hagamos oraciones. Todo esto es verdad que se consigue con la ayuda de Allah Ta'ala, pero para conseguirlo Allah nos recuerda que tenemos que hacer un esfuerzo. Allah no ha dicho que yo voy a cuidar de vuestros estados, sino que el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo a través de Allah Ta'ala, y en el Sagrado Corán se nos dice que vosotros venid hacia mí, hacia Allah Ta'ala, un paso y yo iré 2 pasos hacia vosotros, venid andando hacia mí y yo vendré corriendo hacia vosotros. Por lo tanto, el acrecentar los pasos hacia Allah y el ir andando hacia Allah, primero Allah pide que nosotros demos ese paso y luego Allah Ta'ala, con su misericordia infinita, a esos pasos que nosotros damos, Allah los acrecienta varias veces, y a los caminos o los pasos que nosotros damos, y para conseguir los favores que nosotros caminamos, van a funcionar de tal forma que no se notará esa larga distancia. Este aspecto es el que en el Sagrado Corán Allah Ta'ala lo ha citado, como dice: es decir, aquella gente que intenta buscarnos, dice Allah Ta'ala, nosotros le ponemos en el camino que nos lleva hacia nosotros. Por lo tanto, este es el cariño con el que Allah Ta'ala se muestra hacia sus siervos. Por un lado están los favores que él hace como criador, como clemente, y luego hay un trato especial que él da a Allah Ta'ala a la gente que se comporta de forma especial hacia él. Y cuando los que quieren participar quieren contentar a Allah, entonces Allah con sus favores les sigue bendiciendo una y otra vez y les hace descender una lluvia de favores sobre ellos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe intentar que cuando nosotros aquí hemos dejado nuestros beneficios materiales, hemos dejado nuestros empleos, entonces, siendo sinceros con este objetivo, tenemos que hacer el esfuerzo, porque si no, el haber venido a este Jalsa es solo un aspecto material, y tenemos que el Santo Mesías Prometido mostró mucho disgusto respecto a esta participación material en el Jalsa, y como él nos recuerda, el Santo Mesías Prometido, era el objetivo acrecentar nuestro conocimiento en Allah Ta'ala y a los miembros de la comunidad atraerles hacia ese objetivo, hacia el que los sahaba, los compañeros del Santo Mesías Prometido, nos guiaron, nos llevaron. El Santo Mesías Prometido dice que para conocer el Corán nos parece este choque. Por un lado, Allah en el Sagrado Corán, con su nobleza y con su misericordia y con su compasión, nos describe sus atributos y nos dice que es Rahman, clemente, y por otro lado dice que tenemos que esforzarnos y
El comportamiento de los sahabas era un ejemplo maravilloso para seguir. Dice que para cambiar nuestro alma debemos hacer un esfuerzo, tenemos que hacer oración en las oraciones, tenemos que dar sadaqat, intentando cumplir en aquella gente que se esfuerza en buscarnos, como un enfermo va delante del médico, toma una medicina y se hace extracciones de sangre y para conseguir su cura intenta aplicar cualquier remedio también para liberarnos de las enfermedades espirituales. Tenemos que luchar y tenemos que seguir aquellos medios que Allah Ta'ala nos ha dado. Dice que el perdón, pedir perdón a Allah de nuestros pecados es una forma de conseguir a Allah, y debemos estar continuamente involucrados en ello para llegar al objetivo. Por lo tanto, cada Ahmadi debe recordar que para llegar al objetivo tenemos que tener siempre delante de esa vista, y el objetivo de un creyente no es conseguir un gran puesto material, sino consiguiendo el conocimiento de Allah. Tenemos que cumplir con los derechos que Allah nos ha dicho que tenemos que cumplir, y luego cumplir con los derechos de nuestros semejantes. A nosotros tenemos que dar unas gracias especiales a Allah Ta'ala, que nos ha dado la oportunidad de reconocer al Santo Mesías prometido, y nos ha permitido conocer a Allah, y nos ha dado la guía para ir por el camino recto. Nos ha llamado hacia esos caminos sobre los que caminando el Santo Profeta Muhammad, los compañeros del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam consiguieron el cariño de Allah Ta'ala, y el contento de Allah era el objetivo de estas personas. Por lo tanto, ahora nuestro objetivo es que en aquellos sitios, en aquellos lugares donde Allah Ta'ala permitió a nuestros abuelos de aceptar al Santo Mesías prometido, tenemos que avanzar nosotros en esos caminos. Y este es el verdadero agradecimiento que nos va a permitir ser merecedor de los favores de Allah más y más. Cuando Allah Ta'ala menciona este versículo, dice, expresa un cariño hacia su ser, y es un hadith del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah Ta'ala, cuando el hombre va un paso, Allah va corriendo hacia el humano. Pero tenemos que recordar que Allah nos ha dicho aquí, ha empleado la palabra Jahadu fina. Estas son las palabras. Se muestra con ello que el primer esfuerzo tiene que salir del ser humano. Y no es un esfuerzo normal, sencillo. Tiene que ser un esfuerzo completo. Jahada en árabe significa que para conseguir las buenas cosas tiene que poner todo su empeño, todas sus capacidades, y de forma constante sometiéndose a estrés, a esfuerzo, tiene que estar continuamente esforzándose para conseguir el objetivo. Tiene que mostrar constancia, y en contra de la maldad tiene que mostrar altas cualidades, tiene que mostrar una constancia, una conciencia, y caminar hacia adelante. Esto no es nada fácil, que el humano diga que yo me he intentado caminar por el camino recto y Allah Ta'ala no me ha enseñado ningún camino. Para conseguir el camino de la guía hay que tener una conciencia de la maldad, y es necesario cualquier esfuerzo, es necesario una constancia. Cuando se cumplan estas condiciones, entonces Allah Ta'ala, que
le has hecho saber distinguir entre lo bueno y lo malo y le ha dado también la libertad y también ha dejado a Satanás libre para que le esté tentando continuamente, Allah Ta'ala dice que la maldad y el materialismo en apariencia es mucho más brillante y Satanás lo intenta mostrar muy brillante, pero cuando mi humano, él viene corriendo hacia mí, continúa buscándome a mí, entonces Allah dice que no es posible que yo le deje caer en el fuego del infierno. Ciertamente yo le libraré del castigo del fuego, dice Allah Ta'ala, y cuando el humano hace este esfuerzo, entonces Allah, como una madre cariñosa, viene hacia él y al humano le protege, le pone le acuna. Por lo tanto, si viene alguna deficiencia de la relación entre hombre y Dios, es debido al fallo del propio ser humano, viene por esa reacción de un hijo que no es capaz de entender el rango de unos padres, porque una madre corre siempre que escucha el chillido de su hijo. Por eso el ser humano tiene que ser como un niño, debe continuadamente sentirse como desprovisto y no debe considerarse que no necesita la riqueza de Allah, porque el verdadero rico es Allah Ta'ala. Él es el criador de todos los mundos, de todas las vidas, pero a pesar de ello está esperando a que el humano me pida para yo darle. Por lo tanto, este ambiente que se ha creado, si Dios quiere, estaremos 3 días sumidos en él. Cualquier hombre, joven, mujer, anciano, anciana, tiene que hacer un análisis y tiene que pedir, tiene que decir que Allah Ta'ala siempre me ayude a caminar por los caminos que le llevan a Él. Cuando todas estas oraciones llegan al cielo de una forma coordinada, sinergiada, entonces el objetivo para el que el mismo Dios ha llamado la atención a los humanos, ciertamente esas oraciones y esos esfuerzos llegan al trono divino. Por lo tanto, como he dicho, que con todas nuestras capacidades tenemos que hacer propias todas las buenas cosas, tenemos que entender nuestras debilidades y con un esfuerzo genuino tenemos que rechazar estas cosas malas y haciendo dua, si Dios quiere, veremos los favores de Allah Ta'ala sobre nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe que no solo decir que aceptar el Ahmadiyyat es suficiente, es necesario buscar los caminos que nos acercan a Allah y debemos tenerlos siempre presentes, porque el verdadero cariño hacia Allah y ese dolor se ve con nuestros actos. Nosotros tenemos que cuidar nuestra fe, deberemos cuidar nuestra fe, y cualquier buena obra sea que nos lleve hacia Allah, porque si con buena intención damos sadqa, ciertamente para el contento de Allah también hará que cuidemos nuestras oraciones, cumpliremos también con nuestros ayunos, también trataremos con compasión a los humanos, daremos los derechos que les corresponden a las gentes,
cumpliremos con nuestras relaciones, lo que le debemos a las familias. El marido cuidará de los sentimientos de la mujer. Cumpliremos con nuestros avales y nuestras promesas, y no con mentiras vamos a intentar arrebatar el dinero o las propiedades de los otros. Por lo tanto, ese esfuerzo para hacer algo bueno con la ayuda de Allah, esa buena obra empieza a dar hijos. El que por Allah se queda hambriento para conseguir el contento de Allah, ¿cómo se puede esperar que él en las obligaciones obligatorias, en lo que Allah Ta'ala ha prescrito, no va a cumplir con ello? Y él no va a cumplir hacia las oraciones que tiene que tener presente. Aquel que sacrifica su dinero por Allah Ta'ala, no puede ser que intente quitarle el dinero a los demás mediante el engaño o el timo. Si uno está involucrado en el wasiyat y está solo por Allah, esa persona siempre tiene que estar pendiente que caminando por el taqwa, todos aquellos derechos que Allah Ta'ala le ha prescrito, él aquellas obligaciones y hechos voluntarios cumpla con los derechos de los hombres, de sus semejantes. Esta es la verdadera yihad, que cuando de forma constante se haga para conseguir el contento de Allah Ta'ala, después de una bondad surge la segunda bondad y la segunda invita a las siguientes. Es decir, en otras palabras, entonces Allah Ta'ala ya muestra los caminos que le llevan a él, los caminos que llevan a Allah Ta'ala. Y después de un paso aparece otro paso y Allah Ta'ala va guiando al creyente, pero para ello son necesarias las oraciones, pedir perdón a Allah, el zikr ilahi, recordar a Allah Ta'ala. Para que se tapen las debilidades son necesarias la oración, es necesario la ayuda de Allah. Y como el santo Mesías prometido ha dicho, el arrepentimiento, el pedir perdón a Allah es una forma también de llegar a Allah Ta'ala. En estos días tienen que hacer especial también recordatorio al astaghfar. El santo Mesías prometido, hablando del pedir perdón a Allah, dice que el verdadero significado de astaghfar es pedirle a Allah que las debilidades humanas no se muestren y que Allah cubra a la naturaleza humana y con sus favores lo cubra. Ghafara significa algo que tapa, que cubre. Significa, por tanto, que Allah, Dios, con su poder, a la persona que pide perdón, tapa las debilidades, pero para la gente normal también tiene otro significado, y puede significar es que Allah, aquel pecado que tiene, lo tapa, pero el verdadero significado es que Allah con el poder de Allah, el que hace astaghfar le libra de las debilidades y con su fuerza le da fuerza y con su conocimiento le da conocimiento y con su luz le da luminosidad, porque Allah, al crear al hombre, no le ha dejado solo, sino como es el creador del hombre
y todas sus potencialidades internas y externas han sido creadas por Él. Él es también el que hace permanecer todo lo que ha creado, lo protege. Por lo tanto, cuando el nombre de Allah es Qayyum, que hace permanecer a su creación, por lo tanto, para el humano es necesario que, como él ha sido creado a través de la creación, también debe seguir a través del atributo de Qayyam, de permanencia, se libre de tropezar. Por lo tanto, es una necesidad natural que el humano hiciera astaghfar, pidiera perdón. Cuando el humano fue creado, el atributo de creación se cumplió, pero el permanecer, el Qayyum, tiene que durar. Por lo tanto, es necesario estar haciendo continuamente astaghfar. Este es el significado profundo del astaghfar, que al tenerlo presente debemos continuamente implorar el perdón. El humano es débil y no puede librarse de las debilidades por su fuerza, y el alma, en el instinto natural, a veces amara, significa el que le incita al mal, que le incita a la rebeldía, y Shetán está continuamente allí recordando o intentando atacar, tentando. Para librarnos de esa maldad, uno se puede librar hasta cuando de forma continua recuerde a Allah Ta'ala, el humano, una y otra vez. Satanás dijo al ser humano que yo por cualquier camino intentaré tentar y vendré para separarle del camino recto. Allah Ta'ala le dijo que los que sean mis verdaderos humanos, mis verdaderos siervos, nunca entrarán en tu área de jurisdicción. Por lo tanto, para librarnos de los ataques de Satanás, el ser humano, tiene que hacer un esfuerzo muy importante, porque Satanás transmite muchas esperanzas al humano. Allah Ta'ala, a través del astaghfar, nos ha hecho la promesa que los que intentan estar pidiendo perdón a Allah Ta'ala, yo le enseñaré los caminos que llevan hacia la guía, y como he dicho antes, esto hay que hacerlo de forma constante. Si Satanás en cada camino está ahí para tentar, entonces la promesa de Allah es que los que continuamente se vengan hacia mí, yo les llevaré hacia mi guía, les llevaré hacia mi camino. Por lo tanto, el istighfar, que sea puramente con constancia, da fuerza en contra de las maldades. Son afortunados aquellos que han entendido esta fórmula y en este ambiente espiritual están sacando beneficio, intentando analizar sus almas, su conciencia, intentan mejorar y eliminar aquellas debilidades, y que tienen un dolor en su corazón, tienen una predisposición para pedir ayuda a Allah. Y si leemos la palabra del Santo Mesías prometido, veremos que cada palabra tiene una sabiduría profunda. Por ejemplo, dice que pedir a Allah que las debilidades del humano no se muestren. El humano es débil, no es posible que el humano no tenga alguna debilidad. Allah, si ha creado algún humano perfecto,
solo había uno, que fue nuestro maestro y Señor, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, las debilidades humanas permanecen en el humano, pero el beneficio del istighfar es que no se muestran y no aparece una situación tal que que se pueda mostrar. Si ocurre esto, hay que decir istighfar y Allah da esa fuerza por la que no sale. Por ejemplo, el enfado. Cuando se junta la gente, a veces ocurre en las reuniones, tiene esa semilla, y cuando se da una situación o una circunstancia que es desagradable para una persona, se muestra, pero cuando uno está dentro del istighfar, entonces no sale ese enfado sin sentido. Si es un enfado adecuado, no va a ser como una furia, no va a salir sino como un objeto de reforma. Hay otras debilidades humanas, algunos tienen más, otros tienen menos, pero si dentro de nosotros, con el objeto de crear un cambio real dentro de nosotros, y trabajamos para mejorar nosotros, nuestro interior, entonces Allah nos ayudará a quitar, a alejar nuestras faltas, a protegernos de estas debilidades. La naturaleza humana, que es la que incita al bien, y esta naturaleza, en el hadith se dice, cuando dijo el santo profeta, que cada niño nace con una naturaleza pura, y cuando crece en el ambiente que se va desarrollando, su ambiente es quien le hace lo que realmente al final acaba siendo. Por lo tanto, el istighfar también reclama a esta naturaleza buena y oprime, entierra a la maldad de tal forma, le da la fuerza, le da una fuerza para desarrollarla. Y luego también, para continuar, hace falta seguir haciendo istighfar. Por lo tanto, como he dicho, tienen que hacer un análisis de ustedes y hagan mucha oración y pidan a Allah Ta'ala, cuando nos ha dado la oportunidad de aceptar al imam de la época, nos dé también la posibilidad de conseguir ese estatus que no solamente sea el objetivo de las cosas materiales, sino el contento de Allah y ganarnos el cariño de Allah. Que cuando veamos dinero, que uno tiene dinero, no debemos tener el deseo de tener dinero por envidia, sino tener dinero para poder gastarlo en temas del din, de la religión. Y si alguien tiene deseo de verdad, entonces si ve a alguien que hace una buena obra, tiene que tener el deseo de hacer una buena obra, debe tener una inquietud, y para ello es necesario pedir ayuda a Allah Ta'ala, Allah que nos ayude, que en cada uno de nosotros estas buenas obras podamos hacerlo. Los responsables, los trabajadores, cuando trabajan, tienen que estar haciendo zikr ilahi, recordar a Allah y istighfar, y deben contentarse porque Allah a ellos les ha dado la oportunidad
de cuidar de los huéspedes del Santo Mesías prometido, a los que el buen trato, a tratarles bien, es su obligación. Y también porque Allah es lo que le dijo a su Mesías y su Mahdi, y esta es nuestra responsabilidad también. Allah Ta'ala al Santo Mesías prometido, cuando le dijo Yatuna min kulli fajjin amik, es decir, vendrán gentes donde los caminos vendrán caminos muy lejanos. Allah no le intranquilizó diciendo que al ver tanta gente me iba a sentir inquieto, no. También es nuestro trabajo, dice Asbur, los que trabajadores, los que trabajamos, que a estas gentes que vienen de lejos, con máxima senos serviciales, les agasajemos, y para los que trabajan deben también pensar que el Mesías Islam, al mismo tiempo que servimos a los huéspedes, también están disfrutando de ese ambiente espiritual que está permitiendo purificar sus almas, y la gente que viene, si piensan, tienen una doble felicidad, un doble contento, porque Allah a ellos tendrán palabras de agradecimiento hacia Allah, y será una alegría que nos hemos juntado con esta gente que han cumplido esta revelación. Yatina min kulli fajjin amik. Y por otro lado, estos viajes que se emprenden desde lejos, y al participar en este Jalsa, también participarán de las oraciones que el Santo Mesías prometido hizo para los que iban a participar en el Jalsa. Por lo tanto, aquellas personas que están mencionadas en el Ilham, en la revelación, son aquellas personas que, para generar un cambio espiritual, venían para saludarle, para convivir con el Santo Mesías prometido. Si cada uno de nosotros mantiene este hecho en la cabeza, cada Ahmadi puede ser un motivo de cariño hacia los demás, y siendo adorador tiene que intentar ser un mejor adorador, porque la atención hacia la adoración tiene que permitir, o tiene que hacer que mejoremos nuestro estándar, y cuando después, implorando perdón a Allah Ta'ala con dua, hagamos un esfuerzo genuino, entonces Allah nos dará la oportunidad de desterrar esas debilidades que están afectando a nuestras relaciones, los responsables con los miembros con los responsables. Todo esto ocurre, pero si solo por Allah, solo por ganar el contento de Allah, y para conseguir los doás del Santo Mesías prometido, si nosotros intentamos cumplir con lo que él esperaba, aquellas expectativas que tuvo el Santo Mesías prometido de nosotros, dijo el Santo Mesías que para tener un conocimiento de lo que es el Bed, tenemos que aferrarnos a él, y la veracidad del Bed es que aquel que hace el Bed tiene que hacer un cambio y tener temor de Dios en su corazón, y tiene que entender el verdadero objetivo, y tiene que ser un ejemplo puro. Siendo un ejemplo puro, Azur está mirando, que dice
y que muestre un ejemplo puro. Si no es así, entonces ¿de qué sirve hacer el bet? Dice, uno tiene que hacer un análisis y dice el Santo Maestro Prometido que desobedecer siendo consciente es un gran peligro, y luego a la comunidad no tienen que mostrar porque el mal ejemplo de los hermanos nos afecta y le da la oportunidad a los demás de que nos señalen con el dedo. Por lo tanto, nuestro consejo es que cada uno tiene que generar un buen ejemplo para los demás. Dijo después que Allah quiere a esa persona, el que pide mucho perdón, porque el que no pide perdón se inclina hacia el pecado, y el pecado poco a poco le lleva a la incredulidad. Vuestro trabajo es que vosotros tenéis que crear una distinción para que haya una diferencia entre vosotros y los demás. Si hay esa diferencia, después, cuando Allah Ta'ala ayude, Él os ayudará. Vuestro bet, si solo es de la lengua, es verbal, no generará ningún beneficio para vosotros. Vuestras obras, sean motivo de que se os reconozca como Ahmadís. Y dice, es necesario que aquellas declaraciones que dicen que daré predilección a la religión sobre el mundo, cada momento, cada instante, uno debe estar evaluando si esto realmente es así, y en función de ello, nuestra vida práctica tiene que ser un ejemplo para los demás. Dice el Santo Mesías Prometido, por un lado se escuchan consejos, y para conseguir el taqwa nace un deseo, una iniciativa, y uno tiene las ganas, pero después uno cae en la pereza otra vez. Por lo tanto, nuestra comunidad debe recordar continuamente que Allah Ta'ala no debemos olvidarle en ningún momento, debemos pedir ayuda en cualquier situación. Y hablando de las debilidades de un Ahmadi, alguien le dijo, pero a ese debemos denominarle Ahmadi o Kafir. Y el Santo Mesías Prometido contestó, tú preocúpate de ti y mejora tu situación. Cada uno tiene sus cuentas con Allah. ¿Tú quién eres para ser un dictador sobre ellos, que estás continuamente vigilando cómo actúan los demás y que les denominas incrédulo? No es trabajo de un creyente que esté detrás de gente que no producen beneficio. Esta es la forma de hacer bien, y es que cada uno se autoanalice e intente avanzar en los caminos de la bondad, y esto es lo que va a ayudar a mejorar el nivel del taqwa de la Jamaat. Después dice que cuando entre tus hermanos hay alguien que es débil, en su favor no os avancéis en mal hablar de él. A este respecto debemos recordar que dijo que primero debéis hacer oración 40 días, y luego, con el objeto de que se reforme, debéis decirlo en lugar de decirlo delante de los demás, o decirlo en un lugar donde se pueda él reformar. En otra ocasión dice, nuestra comunidad debe mostrar un ejemplo que los enemigos reconozcan que, aunque son nuestros enemigos, sin embargo son mejores que nosotros. Nuestra práctica debe ser tan buena que el enemigo, al ver vuestro ejemplo, le permita que ellos reconozcan a Allah Ta'ala. Y debéis recordar que Allah Ta'ala, su vista llega hasta la profundidad del corazón, conoce lo que hay en la interior del corazón. Por lo tanto, Él no está contento con las declaraciones verbales. El declarar el kalema con la boca, ¿qué favor le puede hacer? ¿Qué beneficio? Hasta que no lo diga realmente con el corazón. Hay personas que dicen con la lengua astaghfirullah, pero no entienden qué significa. El significado es que pido perdón de mis pecados anteriores,
y debe hacerse con un corazón sincero, y los pecados del futuro uno debe hacer el pacto, la promesa de que va a pedir ayuda y favor a Allah para librarse de ellos. El santo Mesías prometido, cuando uno lee estos consejos que a ustedes yo les he presentado y que hizo a la comunidad, tenemos que ponerlos frente a nosotros, y cada Ahmadi debe intentar hacer un autoanálisis para ver hasta qué punto cumplo, y va a ser un motivo para una autorreforma. Nosotros debemos beneficiarnos de aquellas bendiciones, nos beneficiará para el objeto para el cual el Santo Mesías prometido nosotros hicimos que entrar en esta comunidad, hizo que entráramos en esta comunidad. Que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad, nos dará la oportunidad, que luego a sus favores seremos capaces de digerirlos. Allah quiera que al Santo Mesías prometido esas promesas que hemos hecho en el Bad, Allah Ta'ala nos permita cumplirlas, y como consecuencia las oraciones que él hizo seamos merecedores, herederos, que sirvamos para recoger los favores de Allah, que el brillo del mundo y nuestros objetivos no nos separen de ese objetivo final, que es el que Allah Ta'ala esperaba o espera de la comunidad del Santo Mesías prometido, que Allah Ta'ala ha decretado para la comunidad del Santo Mesías prometido. En estos días de Jalsa hagan oraciones para ustedes y recuerden a esos hermanos que en Pakistán o en otros países, debido a la Ahmadiyyat, están sometidos a la presión de los enemigos. En Pakistán hay lo que saben, lo que conocen. En Malasia también hay una campaña muy en contra, y hoy también es el Jalsa Salana de Malasia en una dificultad muy grande. A pesar de las dificultades, recuérdenles en sus oraciones para que Allah les bendiga y que no tengan un tipo de dificultad, que Allah no les meta en alguna dificultad, y que cualquier ataque del enemigo se vean preservados. Cada uno de ustedes debe recordar que Allah, el favor de Allah, que Allah les ha dado en forma de, digamos, de excedente económico que les permite una tranquilidad, dice Dur, que ustedes de alguna forma están recogiendo los favores de Allah, son favores por haber entrado en el Jamaat, en la comunidad del Santo Mesías prometido. Por lo tanto, ustedes, el recordatorio del Bayat, tienen que recordarlo y tienen que transmitirlo a sus generaciones, diciéndoles que todo lo que sois por el Jamaat. Por lo tanto, nunca rompáis la relación entre el Jamaat y el Califato. Que Allah nos dé a todos la oportunidad de ello. Hay algunos aspectos organizativos que tengo que mencionar. Hoy la situación del mundo es global. No se ha hecho un mecanismo de seguridad, no se ha establecido como el que se hizo en Londres, pero cada Ahmadi tiene que ser vigilante. Los que están en la seguridad deben cuidar, que Allah cuide de este Jalsa Salana, y a cada uno le libre de cualquier dificultad. Así también, debido a la gripe porcina, dice que no se puede dar esto como se dio en Londres, en el Jalsa de Inglaterra,
Pero si alguien tiene alguna duda, hay homeopatía y tienen que contactar inmediatamente con el hospital cuando uno tenga algún síntoma. Y ahora quisiera contar una noticia triste. Nuestro amigo querido que trabajaba, era de Jordania, Taha Kazak Saheb, hace 2 días que ha fallecido. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Taha Kazak era de una familia de Haifa. Su padre también era Ahmadi, mientras que anteriormente Busta Saheb se había hecho Ahmadi también. De aquí surgió en Kababir la semilla de la Ahmadiyyat, y en 1928 Hazrat Maulana Jalaluddin Shams Saheb fue el primer misionero que llegó allí. Taha Kazak Saheb relata que cuando mi padre se hizo Ahmadi, yo era un niño y se oponían mucho a él, y a los molvis le tiraban tomates y naranjas. En una ocasión le pegaron tanto a mi padre que cayó inconsciente. Los molvis decían que esta gente son kafir, incrédulos, porque han cambiado el Corán, han cambiado el Qibla. Y decía que yo miraba a mi padre, que de verdad él había cambiado el Qibla y el Corán, pero veía que no. Mi padre recitaba el Corán igual como solía hacerlo antes, y del mismo Corán, y luego también ponía su orientación hacia Hana Kaaba como rezaba antes. Por lo tanto, desde niño me quedaba sorprendido de las mentiras que decían los molvis, y por ello también nació esa unión al Santo Mesías Prometido. Es decir, que esa oposición hace que los niños también sientan más la fe, más reforzada, porque él hizo el Bad por un sueño, que estaba con un familiar muerto en un sueño, y le dijo: Haji Muhammad, date prisa, hazte Ahmadi, porque los Ahmadis han conquistado Medina. Al día siguiente hizo Bad, y Taha Kazak Saheb fue creciendo en su sinceridad, y empezó a venir en los años 70 a Rabwa, y mientras que hubo jalsas en Rabwa, luego en Londres, cuando vino a Khalifa Nusira B, el primer día vino ya a saludar a Hazur aquí a Londres. Tenía una relación muy sincera con el califato. Yo hace 2 o 3 años tengo constancia, y se veía de cada acto, y tenía una fidelidad que goteaba. Con la ayuda de Allah, él era musi en un octavo, daba un octavo, y allí con la situación era difícil pagarlo. Por lo tanto, él siempre ayudaba a la comunidad de una u otra forma. Hasta Khalifa Sirabe, cuando hizo el plan de traducir al árabe el Santo Corán, tradujeron en su época 2 volúmenes. Él, Taha Kazak Saheb, dijo que yo pagaré todo el dinero de esta traducción, y hasta hoy se está publicando de su dinero. Su casa era el lugar del marcas de la reunión, y tenía mucha consideración a los misioneros. Hace unos meses que empezó a enfermar, y el 12 de agosto se hizo querido de Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Entre sus descendientes hay 3 hijos e hijas y 20 nietos, y un nieto tiene una relación muy directa con la comunidad. Que Allah permita que esta relación se fortalezca, y que al resto de su familia también le permita que siga creciendo en sinceridad con la Jamaat,
y que Allah les muestre misericordia y que su estatus lo eleve y le dé un lugar entre sus queridos. Ahora, después de la oración del Juma, de Juma y Asar, si Dios quiere, haré la oración Janaza, la oración del funeral. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.